Aleluya. La presencia del Señor llena nuestros corazones. Alguien escribió este pensamiento que el ser humano tiene una forma, voy a decirlo de otra manera. El ser humano fue creado con eternidad o voy a decirlo mejor en mis palabras. El ser humano fue creado con un hueco de eternidad. Un hueco de eternidad. Y por ser ese hueco, un hueco de eternidad, quien solo puede llenarlo es nuestro Dios. Por eso la presencia de Dios llena nuestro ser. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Agradecemos que estén sintonizando esta transmisión. Es una bendición saber que están escuchando esta palabra. Y bueno, la semana pasada terminamos de considerar el tema de la gran salvación y hoy tenemos una palabra fresca. El proverbio que da el Señor Jesucristo en cuanto al escriba docto en el reino de los cielos es este: saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas. Y vamos a considerar una revelación fresca, aunque no está tan fresca, pero vamos a llamarle revelación fresca. Vamos a ir a Santiago, la epístola de Santiago. Hay quienes afirman que este Santiago vino a ser hermano del Señor Jesucristo. En la Biblia hay varios Santiagos. En realidad, Santiago es una forma latinizada, una voz latina, una voz en latín, es decir, San Jacob o Santo Jacob. Así que las palabras Jacob, Jacobo, Santo Jacob, San Jacob, Diego, San Diego, todas tienen que ver con un personaje identificado como Jacob o Jacobo o Santiago. Y este Santiago se ha dicho que pudo ser el hermano del Señor Jesús. En la lista de los 12 apóstoles del Cordero, hay dos Jacobos o Santiagos. Uno de ellos es hermano de Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan. Ambos fueron llamados Boanerges o hijos del trueno. Nada más que este Santiago, aquí también se le llama Santiago el Mayor, parece que fue quien mandó asesinar a Herodes después de haberlo puesto en la prisión. Por ahí, por Hechos capítulo 12, me parece, está el evento donde matan a Jacobo o el apóstol Santiago. El otro apóstol del Cordero, que también se llamaba Santiago, es Santiago el Menor. Y bueno, este Santiago pareciera ser hermano del Señor Jesús, pero bueno, hoy no vamos a hablar de ello, y para no equivocarme precisamente, vamos a hablar de un tema distinto. Ahí en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, en los versos 13 al 18. Versos 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y el título aquí ya está anunciándose. Sabio, sabiduría. Así que Santiago nos va a hablar un poco acerca de la sabiduría. En el verso 14 dice: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría, vuelve a mencionarse, no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Verso 16: porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y vamos a hablar de la sabiduría. El tema de hoy es la sabiduría. Y lo primero que nos presenta Santiago es un contraste, es una confrontación. La confrontación entre lo que pudiéramos llamar la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo, una sabiduría impregnada por naturaleza demoníaca debido a la naturaleza caída del ser humano. Desde que el hombre pecó, el veneno de la serpiente entró en el corazón del hombre y dice la Escritura que los pensamientos del hombre fueron entenebrecidos y todo intento del corazón del hombre fue de continuo solamente el mal. Estoy citando Génesis capítulo 6, verso 5. Todo pensamiento del hombre fue de continuo solamente el mal. Entonces entendamos que hay una sabiduría humana impregnada de naturaleza demoníaca, pero también hay sabiduría divina, sabiduría de lo alto. Lo primero que nos muestra Santiago es que debemos ser sabios, sensatos, avisados, dice. La palabra avisado tiene que ver con aquella persona que está pendiente de los sucesos que le rodean con la finalidad de que no venga una consecuencia hacia su vida. El avisado es aquel que ve el mal y se esconde. El avisado es aquel que puntualmente pone la tranca en su casa antes de irse a dormir. El avisado pone sus bienes en resguardo. Pone, por ejemplo, el ganado lo pone en el corral y le pones una tranca al corral para que el ganado no salga. En fin, el avisado pone sus frutos en un granero, no los deja perder. Ese es el avisado, el sensato, el prudente. Entonces, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Esta carta, esta epístola, fue escrita a todos los que estaban esparcidos, pero nada más está hablando a las 12 tribus de Israel, que estaban esparcidas ya por el mundo conocido de aquella época. Esta carta parece estar dirigida solamente a un grupo específico, un grupo selecto de personas, las 12 tribus de Israel. Alguien dirá, bueno, entonces no me la des a mí. Al contrario, es palabra de Dios que trae un mensaje a nosotros, y aun cuando el mensaje estaba dirigido a las 12 tribus de Israel esparcidas fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Judea, hoy es palabra viva para nosotros. Y está hablando, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Debe mostrar, el sabio, el avisado, debe mostrar por buena conversación. Esta palabra conversación tiene doble significado. Conversación como tal, la manera en que nosotros hablamos y dialogamos. Hay quienes hablan como dando estocadas, dice el proverbio. Hay quienes hablan como dando con un cuchillo afilado en el corazón de la gente. Pero dice, quien es sabio, muestre por buena conversación, una conversación adecuada. ¿Cómo debemos conversar nosotros? Efesios 4 va a decirnos cómo. Efesios 4, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Colosenses 3:16 va a tener un mensaje muy similar. La palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones, para que enseñándoos, exhortándoos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que la manera en que nosotros podemos tener una buena conversación, una correcta conversación, es hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Por ejemplo, podemos encontrarnos en algún lugar
ya sea circunstancialmente, sin planearlo, al encontrarnos entre los hermanos, podemos decir, amados, amémonos unos a otros, y así seguir el canto. Y dice algo más, dice, que sea mostrada por buena conversación. Decía, conversación no solo tiene que ver con la manera en que hablamos, sino tiene que ver con la manera en que nos conducimos. Buena conversación habla de buena conducta, una conducta adecuada, sensata, prudente. Y dice, obras en mansedumbre de sabiduría. Obras en mansedumbre. Primero entendamos que las buenas obras las ha preparado Dios para que las caminemos nosotros. Y cuando dice en mansedumbre, está hablando no buscando lo que es nuestro, sino lo que es de Dios. Así que las obras en mansedumbre van a ser aquellas que Dios ha predispuesto para que nosotros las caminemos, no buscando lo que es nuestro, no buscando un prestigio, no buscando un reconocimiento, sino solamente buscando darle gloria a Dios. Dice en sabiduría. En sabiduría, obviamente, de lo alto, sabiduría de Dios. Vean lo que dice el verso 14, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, la sabiduría que tiene naturaleza demoníaca, dice que tiene envidia. Si tienes envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis. No seáis mentirosos contra la verdad. Y aquí empieza a hablar, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, aquí empieza a darse el primer gran contraste entre la sabiduría que Dios demanda de nosotros y la sabiduría que el mundo ofrece a sus habitantes. Veamos que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría impregnada por el enemigo, tiene envidia amarga. Y vaya que tener envidia ya es un defecto, es un pecado. La envidia no es una conducta correcta y adecuada. La envidia es la actitud carnal del ser humano que ve el beneficio en otros y no lo acepta, no le gusta que otros tengan bendiciones. Esa es envidia. Es decir, no estamos hablando de egoísmo. El egoísmo es la acción de no dar lo que uno puede obsequiar a otra persona que lo necesita. Eso es egoísmo. Yo tengo un bien y puedo darle, pensemos, una cobija. Ahora que es el invierno, yo tengo una cobija extra y puedo dársela a una persona que está tiritando de frío en la calle, pero no se la doy. Eso es egoísmo. Sin embargo, la envidia es una actitud mezquina del corazón en la que no hay una reacción correcta hacia alguien que ha recibido bendiciones. Es una forma de codicia, si se quiere ver así. Y dice que esta es envidia amarga. Esto significa que la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, la sabiduría del diablo, lo único que provoca en el corazón es amargura. Y la amargura produce enfermedades en el alma que después trascienden al cuerpo. ¿Saben? Hay enfermedades originadas en el alma que van a verse después reflejadas físicamente en el cuerpo, en los huesos, en los intestinos, en las vísceras, a causa precisamente de lo que viene en el alma como amargura. La sabiduría pues del mundo tiene envidia amarga, pero también tiene contención. Esta sabiduría mundana, esta sabiduría del hombre, esta sabiduría demoníaca, lo único que hace es contender y contender y contender y contender, dice, en los corazones.
No está hablando del corazón físico, no está hablando de la víscera cardíaca, está hablando del corazón del alma. Está hablando del corazón del alma en el cual encontramos sentimientos, afectos, encontramos un conjunto de actitudes negativas a veces. Y me estoy acordando, solo por citar uno o quizás dos testimonios, el primer testimonio, la tercera epístola de Juan. En el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Diótrefes tenía envidia amarga. Diótrefes era un hombre amargado, no tenía sabiduría divina, se conducía con una envidia amarga, era contencioso. Lo va a decir el propio apóstol Juan cuando dice ahí en el verso 10, tercera epístola de Juan, verso 10, por esta causa si yo viniera recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Diótrefes hablaba contra el apóstol Juan y los que eran discipulados por Juan. Dice, y no contento con estas cosas, Diótrefes no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Vean, tres actitudes, tres acciones de envidia amarga. Diótrefes les decía, ustedes no pueden estar aquí, váyanse, váyanse. Y algún hermano decía, oye hermano Andrés, puede quedarse en mi casa. Y Diótrefes se enteraba, no recibas a Andrés en tu casa. Andrés, no tienes por qué quedarte con este hermano. Esa era la actitud de Diótrefes, una forma de amargura, envidia amarga. ¿Saben? Saúl padeció de envidia amarga. Él estaba reinando sobre Israel. David no reinaba aún. David hacía las guerras del pueblo, pero David era uno de los tantos generales del ejército de Israel, aunque David se conducía prudentemente. Pero Saúl tenía envidia porque sabía, al final, él empieza a ver que David habrá de reinar sobre toda la nación y todo el linaje de Saúl va a ser desplazado. En otras palabras, ningún descendiente de Saúl habría de reinar más sobre la nación, porque David tomaría el reino, dado que Dios se lo había dado a David. Esto es algo que había en el corazón de Saúl, y Saúl tenía envidia amarga contra David, por eso quería matarle. Saúl envidiaba todas las bendiciones que Dios derramaba sobre la vida de Saúl, y sobre la vida de David, perdón, y Saúl no deseaba eso. Así que Saúl tenía envidia amarga. Otro testimonio, Caín tuvo envidia amarga de su hermano Abel, dado que Dios vio con agrado los sacrificios de Abel, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y así podemos ir transitando. Hay tantos testimonios en la Escritura. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira tuvieron envidia de que otros hermanos en Cristo vendían sus posesiones y traían el resultado de la venta a los pies de los apóstoles, y esto era una bendición para aquellos que habían hecho la venta. Ananías y Zafira dijeron, pues queremos la misma bendición, pero lo quisieron hacer de manera mutilada. Envidia amarga. Los hijos del tal Seba, ellos no eran cristianos, no creían en Cristo, no tenían la fe de Jesucristo, y cuando enfrentan a aquel endemoniado, le dicen, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. El demonio les contesta, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Tenían envidia amarga. Simón el mago tuvo envidia amarga cuando vio que por la imposición de manos los apóstoles impartían el Espíritu Santo. Esa es la sabiduría del mundo. Y Dios no quiere que nos contagiemos con la sabiduría del mundo. Dios no quiere que nos llenemos de la sabiduría humana, porque tiene naturaleza demoníaca. Dice envidia amarga y dice y contención. ¿Saben?
hay algunos creyentes en Cristo que cuando no te convencen con sus argumentos, te quieren convencer a golpes y te retan a golpes. Ya, y estuvo bueno. Y son aferrados, y son religiosos, y son creyentes en Cristo. Creen en el Señor, pero tienen contención. Dice, no os gloriéis, y agrega, ni seáis mentirosos contra la verdad. Y esta es una palabra muy fuerte. La sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, la sabiduría del diablo es mentirosa, es una sabiduría mentirosa contra la verdad. Y rápidamente una semilla de lo que ya hemos hablado en los 2 años que llevamos, el año y medio, casi 2 años, no sé ya cuánto llevamos, creo que en marzo cumplimos 2 años de pandemia. En este tiempo, bueno, en diciembre, noviembre, diciembre se empezaron a cumplir los 2 años, pero para marzo de este año se cumplirán 2 años de confinamiento en México. Una semilla que hemos visto ya en reuniones pasadas. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato a Jesús. Y Jesús había dicho en Juan 14:6, yo soy la verdad. Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová Dios es la verdad. Y Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, verso 6, en la última línea, el Espíritu es la verdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios es la verdad. Y Juan 17:17, la palabra de Dios es la verdad. Y lo que está evidenciando Santiago en cuanto a la sabiduría del diablo, en cuanto a la sabiduría del mundo, en cuanto a la sabiduría humana, es que esta sabiduría es mentirosa en contra de la verdad. Esto es muy fuerte. Esto es tremendo. Esto es muy fuerte. Podemos encontrar miles, por no decir millones. Escúchenlo bien, no es una exageración lo que digo. Podemos encontrar miles y quizás hasta millones de pensamientos que van a dar la impresión de ser pensamientos sabios, pero que están mintiendo contra la verdad. Les doy un ejemplo práctico. Un psicólogo hace algunos años, no sé, 40, 50 años, no sé cuánto, un psicólogo propuso una teoría que los hijos no deben ser corregidos con la vara, porque eso les crea traumas a los hijos y crecen con traumas. Él decía que debieran buscarse alternativas diferentes. La intención de la vara no es algo sádico en los padres, sino el proverbio dice que si el hijo hiciere algo indebido, y estoy conjuntando varios proverbios, el padre debe corregir con la vara al hijo, y dice algo muy importante el proverbio, tú le herirás con vara y salvarás su alma del infierno. Eso dice la sabiduría de Dios. Ese psicólogo vio con tristeza cómo su hijo se suicidaba. No digo que haya visto el evento, me refiero a que él fue un testigo después de que su hijo se suicidó, de ver que su hijo ya estaba sin vida. ¿Qué había faltado ahí? Había faltado la esencia del amor del padre al hijo, y una de las esencias del amor del padre al hijo está en la disciplina, en la corrección. Un futbolista muy famoso ya en retiro ha llorado lágrimas a causa de su hijo que se metió al crimen, que resultó un criminal, cuando él fue un deportista que alcanzó una fama mundial y el mundo le coreaba y todo. Ve con tristeza que su hijo cayó en el crimen. ¿Qué fue lo que faltó? Sabiduría de Dios para corregir, para disciplinar,
para enseñar. Ese es el problema de la sabiduría del mundo. Por eso digo que hay millones de pensamientos que van a dar la apariencia de ser sabios, pensamientos que van a dar la apariencia de venir de la sabiduría de Dios, pero el que tiene crecimiento espiritual y discierne entenderá cuándo el pensamiento viene de Dios y cuándo no. La sabiduría del mundo miente contra la verdad, pero además vean lo que dice el verso 15, que esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, es una sabiduría que no viene de Dios, dice, sino terrena, animal, diabólica. La palabra terrena nos habla que es una sabiduría del mundo. La palabra animal nos habla que es una sabiduría del corazón del hombre. Y obviamente la palabra diabólica nos habla que es una sabiduría originada en el diablo. Hay muchos ejemplos de cómo entender esto. Hay, yo diría, millones de ejemplos de entender esto. Acabo de darles una muestra con aquel psicólogo. Pero en la sabiduría humana voy a mencionar, habrá gente que encontrarás que te va a decir, mira, si hacemos estos y estos y estos mecanismos, podemos defraudar al fisco, no pagar tantos impuestos y agenciarnos el dinero que deberíamos pagar como impuestos. Pero si te están hablando de mecanismos que buscan defraudar la ley y defraudar al gobierno, entonces es una sabiduría humana, es una sabiduría terrena, diabólica. Todo aquello que te lleva con argucias y argumentos para que tú evadas el cumplimiento de una norma es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Recientemente platicaba yo con mi hija, ella está tomando unas materias de derecho y una de ellas tiene que ver con la propiedad intelectual. Y yo le decía a ella de un conflicto que se dio entre dos grandes personajes de la informática. Uno de ellos trabajó para el otro y el empleado se robó ideas y luego las patentó como suyas y las hizo propias y se hizo millonario. Muy rico, muy rico. Pero ¿cómo lo hizo? Con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Lo que él patentó, por lo menos de acuerdo a las evidencias periodísticas, no era de él. Lo que él patentó, de acuerdo con las evidencias periodísticas, lo había robado, lo había pirateado. Eso es terrible, eso es triste. En tanto que la envidia y la contención, ya las habíamos mencionado, está en el verso 16, provocan, vean lo que provocan, perturbación y toda obra perversa. Así que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría del diablo, van a traer perturbación al alma y van a provocar obras perversas, como la que acabo de mencionar, del pirataje. ¿Saben cuántos juicios ha habido entre Apple y Samsung? Yo no estoy hablando cosas ajenas a lo que periodísticamente hablando se ha publicado. Hay juicios entre ambas empresas porque se acusan de haberse pirateado ideas, una empresa contra la otra. Si el juicio se resuelve en San José, California, Apple es favorecido, pero si se resuelve en Japón, Samsung es favorecido. Y así, ahí van. ¿Quién conoce la verdad de estos conflictos? Dios. Pero dice aquí que hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Ahora,
la sabiduría que es de lo alto, verso 17, va a darnos 7 características, 7 cualidades que debemos cultivar nosotros para movernos en ella. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, primeramente es pura. Número 1 es pura. Después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 7 atributos, 7 cualidades de la sabiduría divina, de la sabiduría que viene de Dios, de lo alto. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, debemos entender qué quiere el Señor que aprendamos. La sabiduría está mencionada de manera sistemática en el libro de Proverbios y también aparece en algunos contrastes en el libro de Eclesiastés. Evidentemente, la palabra de sabiduría va a encontrar algunos ecos a lo largo de toda la Escritura, pero Proverbios y Eclesiastés hacen un énfasis especial en esta virtud, en esta actitud correcta del corazón. Podemos nosotros entender que cómo conducirnos en una sabiduría sana, sensata, correcta, adecuada, y hay principios al respecto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, verso 7 va a decirnos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vamos a encontrar unas 7 ocasiones este proverbio a lo largo de otros libros, como el de Job, por ejemplo, en los Salmos. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y va a decir algo interesante. Aquí esta Biblia me permite una concordancia inmediata. Esto lo van a encontrar en Job 28:28. Proverbios 1:7 y Job 28:28. Vamos a ver cómo lo dice Job. En Job capítulo 28, verso 28 dice: Gloria al Señor. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Noten, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y vamos a ir viendo contrastes, no es, todavía no estamos entrando al meollo de la enseñanza, pero es importante verlo ya en la perspectiva de la sabiduría divina, que Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y agrega, los insensatos, los que no tienen seso, los que no tienen sensatez, desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza, los insensatos. Y agrega algo todavía a Salomón, ahí en Proverbios en el 1:8, dice, oye hijo mío la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los padres que aman a los hijos van a instruirlos en sabiduría y en el temor de Dios, para que los hijos crezcan en sabiduría y espiritual inteligencia. Dice, volviendo a Job, en el capítulo 28, verso 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y vemos ya un segundo beneficio. En el primero de ellos es que debemos amar la sabiduría, debemos amar la cordura de los padres que nos enseñan, la prudencia con la cual nos enseñan, debemos amar la inteligencia, yo decía, espiritual inteligencia.
Vean cómo lo dice Efesios. Ahorita regresamos a la concordancia de Proverbios, pero vean cómo lo dice Efesios capítulo 1. En el verso 16 al 18. Por lo cual, Pablo no cesaba de dar gracias por los efesios, haciendo memoria de ellos en sus propias oraciones. Hoy es Cristo quien está haciendo memoria de nosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, estoy en el verso 17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y Colosenses 1 lo va a decir de esta manera. Colosenses 1 en el verso 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Pablo no cesaba de orar por las iglesias locales, de las cuales él tenía una función apostólica, y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo primero que deben procurar los padres que tienen temor de Dios, que conocen de Cristo, es encauzar el corazón de sus hijos hacia el Señor. Enseñarles el temor del Señor, el temor de Jehová. Entonces, como lo dice Job, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y apartarse del mal. Ahora vean cómo lo dice el Salmo 111:10. En el Salmo 111:10 encontramos otra afirmación de esta naturaleza. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora vean, ¿qué es lo que resulta de tener esta sabiduría y este temor de Dios? Dice, buen entendimiento tienen cuantos ponen a aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. ¿Quieres ser alabado por Dios? Y esto suena algo muy estrambótico, suena algo medio exagerado. Pues no, Dios va a alabar tu vida si tu vida se mantiene en temor de Dios y en sabiduría, sabiduría de lo alto. La palabra de sabiduría es la expresión de conducirte correctamente a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Vean cómo lo dice el Evangelio de Lucas. En Lucas, en el capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo, el Hijo de Dios, crecía y fortalecíase y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. En el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí en el contexto ustedes van a entender que Jesús crecía en sabiduría en razón de una correcta relación con la palabra de Dios. Todavía no entramos en el meollo y sin embargo estamos viendo principios que nos van a enseñar a caminar de manera correcta y adecuada a los ojos de Dios. En Proverbios 9:10, Proverbios capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Cuando tú tienes temor de Dios, entendiendo por temor de Dios la actitud consciente de que Dios conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, conoce tus palabras y conoce tus obras y conoce tus acciones y tus omisiones.
Cuando tú estás consciente de todo ello, estarás procurando caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Esto dará sabiduría a tu alma e inteligencia a tu ser. Dios va a decirle a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y la perfección es un caminar de sabiduría divina. Y la manera de caminar sabiamente es empezando por tener temor de Dios. Ese es el principio. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. No hemos entrado en el meollo, pero estamos en la introducción. Y ahora en Eclesiastés 12:15, vean lo que dice el proverbista aquí, el predicador. Eclesiastés, me parece que no es 15, sino 13, porque no hay verso 15, pero es Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso es este. Eclesiastés 12, capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el fin de todo discurso es el temor de Dios, entonces tu vida se podrá mantener en una sabiduría divina, una sabiduría pura, como lo dice Santiago. Y todavía podemos ver Proverbios 2. No, hasta ahí vamos a pararle por hoy. En la parte relativa al temor de Dios, todavía podemos abundar un poco más. Entonces hemos visto ya, todavía dentro de la introducción, que un principio básico para caminar en sabiduría es caminar en temor de Dios. Pero otros principios básicos que nos ha enseñado esta reflexión de estos últimos minutos es que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría por su comunión con la palabra de Dios. Y que los jóvenes, los mancebos, los jóvenes, los niños van a crecer en sabiduría en la medida que sus padres les enseñen lo que ellos saben en cuanto al temor de Dios, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la inteligencia y el entendimiento de la palabra divina. La palabra de Dios es viva y eficaz para enseñarnos sabiduría. Uno de los tantos pensamientos humanos de sabiduría humana es aquel en el que se habla de la evolución, el principio de la evolución. La creación surgió de la nada. Eso es una sabiduría demoníaca. Se requiere más fe para creer que la creación vino de la nada a la fe que nosotros tenemos en un creador. Estaba en las 2 últimas noches, antes de conciliar el sueño, reflexionando en este principio, más que principio, en esta palabra, porque la palabra es principio. Y esto es porque entendamos un poco la sabiduría divina. Dice Génesis 1:1, en el principio, Berigit, creó Dios. Eso dice Génesis 1:1. Y Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Cristo. Pero Hebreos nos va a decir algo que contrasta con lo que dice Juan. No contrasta para más, sino para traer precisión y claridad al asunto. Y esto es sabiduría de lo alto. Dice el Hebreos capítulo 7, verso 3, hablando de Cristo y contrastando a Cristo con Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje, y noten que no tiene principio de días. Si Cristo no tiene principio de días, ¿a qué se refiere Moisés cuando dice Berigit Aleftat Elohim? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿A qué se refiere en el principio? ¿A qué se refiere Juan cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios? Debo decirles a esto, se refiere al principio de la creación. Gloria al Señor. Antes de la creación solo existía Dios. Y esto golpea mi intelecto. Mi intelecto no lo alcanza a discernir, pero mi fe, y no es mía la fe que Dios me ha dado para creer en Él, me permite entender. Antes del principio existía Dios. Aleluya, eso es tremendo. Así que si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, cuando tenemos conciencia de Dios, Él nos va a enseñar todas las cosas, y entendiendo por principio origen, inicio de, la palabra principio de Génesis 1:1 se refiere al inicio de la creación, y la palabra principio en Juan 1:1 se refiere a que ahí ya estaba Cristo antes de que las cosas fuesen, porque Cristo no tiene principio de días ni fin de vida. Perdónme por esta huida que me di lejos un poco del tema de la sabiduría. Vamos a ver pues que Santiago nos dice, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, primeramente es pura. Primeramente es pura. La sabiduría de Dios es limpia, es transparente. No hay en absoluto un detalle de polución, no hay un polvo que contamine la sabiduría divina. Primeramente es pura, es limpia, es impoluta. La sabiduría de Dios no tiene manera de ser contaminada en manera alguna. Si tú la quieres contaminar, estarás hablando tu propia sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios no tiene manera de ser contaminada. Es pura, es limpia, es santa, es perfecta. La sabiduría de Dios es perfecta. El problema es cuando nosotros queremos añadir argumentos propios, lejos de buscar el testimonio del Espíritu Santo. Te doy una semilla. La Biblia se interpreta a sí misma. Es probable que requiramos en algunos casos de documentos históricos, antropológicos, pero la Biblia se interpreta a sí misma. De manera tal que la fuente de sabiduría, la primera fuente de sabiduría, la fuente primaria, el manantial de sabiduría primario que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser una fuente gloriosa, yo diría, una fuente hermosa de sabiduría. Sabiduría. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más permanente es la palabra de Dios. La mejor fuente de sabiduría primaria es la palabra de Dios. Y aquí tienes una semilla. Muchas veces estamos nosotros, viendo las circunstancias que nos rodean y queremos movernos en palabras de revelación y de sabiduría. Bueno, aquí tienes algo que es trascendental. Ve a 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 12 vas a encontrar algo interesante. En 1 Corintios capítulo 12 encuentras en el verso 8 la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. 1 Corintios 12:8. Don de sabiduría, don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia. Esto habla de dones que Dios ha dado a la iglesia. Y vas a encontrar también la profecía y el discernimiento de espíritus. Pero todo esto
lo que es la palabra de profecía, lo que es el discernimiento de espíritus, aún la interpretación de las lenguas, deben hacerse con sabiduría. Y te voy a dar una semilla que es mucho más contundente todavía. Estamos ya viendo el primer punto, la sabiduría es pura. La sabiduría es pura, pero te voy a dar una semilla. Si cualquiera de estos dones espirituales no se mueve en la esencia del amor de Dios, corres el riesgo de no estar hablando palabra de Dios. En 1 Corintios 12:31, pero procurad mejores dones, pero aún yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y no tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Así que la sabiduría va a ir acompañada de amor, pero estamos en el punto número 1. La sabiduría de Dios es pura, es limpia, es impoluta, no está contaminada. Es una expresión en la que su pureza nos da la certeza de que viene de Dios. A veces nos dejamos conducir por expresiones del alma y eso contamina. Alguien dijo, bueno, el lecho de un río tiene polvo y cuando viene el agua con fuerza se enturbia el agua. Sí, es verdad. Y eso significa que nosotros somos los que enturbiamos la palabra de sabiduría de Dios. Pero en su origen la palabra de Dios es pura, la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios te va a decir cómo hacer las cosas. La sabiduría de Dios te va a decir qué procedimientos debes seguir para que te suceda bien, para que tengas una conclusión final y feliz. Vamos a parar ahí, pero ya empezamos a ver 7 características o atributos de la sabiduría de Dios, y el primero de ellos es que la sabiduría de Dios es pura. Dios les bendiga.